Bueno, en esta oportunidad vamos a ver acerca de algunas glomerulopatías, glomerulonefritis, y algunos compromisos renales de enfermedades sistémicas. Esto a la mayoría de personas les parece un poco complicado y un poco tedioso y árido, ¿ya? Si es que a una persona no le gusta, es muy difícil de entenderla. Entonces, lo que he tratado de colocarles un poco al principio de las diapositivas es un poco saber un poco de dónde origina el riñón, de la embriología, que he estado revisando y vienen algunas preguntas de embriología, y un poco tratar de que ustedes entiendan un poco de histología, ¿ya? Si ustedes entienden esto, probablemente esta parte de glomerulopatías sea más fácil que ustedes la comprendan, ¿ya? En algunos casos, a muchas personas, dependiendo de la especialidad que van a desarrollar, no les gusta la parte de histología, y es más, no la tratan de entender. Espero que ahora puedan entender con las gráficas que les he traído. Entonces, les decía, en embriología es importante conocer algunas cosas. Ya sabemos que el sistema urinario tiene dos riñones, una vejiga y unos conductos secretorios, que son los uréteres y la uretra. Toditos de estos se va a formar de los derivados mesodérmicos y endodérmicos, con una pequeña contribución del ectodermo. Y son los tres sistemas que se van a formar secuencialmente. Los tres sistemas que a partir de los cuales se forman secuencialmente los riñones son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. ¿Ya? El pronefros, esos tres fundamentalmente son de origen mesodérmico. ¿Ya? Los tres fundamentalmente son de origen mesodérmico. El pronefros es el riñón vestigial, es el primer inicio, por eso se llama inicio, pronefros. El mesonefros es un riñón que funciona transitoriamente, pero también desaparece. Y el metanefros es el riñón que se va a formar definitivamente. Este termina de formarse o empieza a formarse entre la quinta semana. Más o menos esa es la idea, ¿ya?, del desarrollo del riñón definitivo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos primero del pronefros? ¿No es cierto? Primero se va a formar un conducto mesonéfrico, y a partir de ese conducto mesonéfrico va a haber una masa metanéfrica de un mesodermo intermedio, ¿ya? Acá es donde se forma primero el pronefros, una pequeña, por eso es que acá queda un remanente del pronefros, ¿ya? Ese es un vestigio del riñón, pero que también desaparece, y después forma ya el mesonefros, ya, y finalmente, el metanefros y finalmente el mesonefros, ¿ya? Mira, la pelvis renal, y a partir del metanefros se va a formar los cálices, las pelvis renales, los cálices, y miren toda la parte de la estructura del parénquima renal, los cálices mayores, menores. Y a partir de este conducto mesonéfrico es que se va formando los uréteres del conducto mesonéfrico, ¿ya? Ahora, a partir de todo esto hay que tener en cuenta dos cosas: que hay un divertículo metanéfrico, ¿ya?, que es la yema ureteral, ¿ya? Esta yema ureteral después va a formar los uréteres, ¿ya? Y este es un blastema metanéfrico, es una masa metanéfrica de un mesodermo intermedio. Este blastema metanéfrico tiene que ser desaparecido, eso tiene que desaparecer con el desarrollo de la embriogénesis, ¿ya? Y finalmente acá tenemos el conducto mesonéfrico, y acá tenemos el cordón nefrógeno, y a partir del cual se va a formar toda la estructura del riñón. ¿Estamos? Ahora, hay que tener en cuenta que también acá participan las hormonas sexuales, ¿ya? Porque a partir de este conducto mesonéfrico y esta yema ureteral, entonces va a haber la comunicación, o si esto va a bajar mucho más, o va a la estructura hasta dónde va a descender, dependiendo si es varón o mujer, ¿ya? Entonces ahí tienes ya la participación de hormonas sexuales. Entonces, el riñón definitivo empieza a funcionar a partir de la semana 12. Empieza
pronefros, metanefros y mesonefros, y eso empieza a las 5 semanas y termina de desarrollarse aproximadamente a las 12 semanas. A partir de ese momento ya se puede emitir orina, y esa orina se va a colocar o se va a emitir hacia la cavidad amniótica y se va a mezclar con el líquido amniótico. Finalmente es deglutido por el feto y reciclado por los riñones fetales. Inicialmente la función de excreción, ¿ya?, al principio la desarrolla la placenta. Ya posteriormente, después de las 12 semanas, ya va a empezar a desarrollar el riñón. ¿Ya? Entonces, si nosotros hemos visto el riñón, esto es un poco para que ustedes repasen lo que es la embriogénesis. Ahora, para que ustedes entiendan muy bien la histología o el origen de estas glomerulopatías, es necesario que ustedes sepan por lo menos la parte histológica del glomérulo y de los túbulos. Veamos nuevamente y repasemos lo que es el glomérulo. El glomérulo es la unidad funcional, ¿no es cierto? La unidad funcional es la nefrona, y el glomérulo es la primera porción de esa nefrona, que está formada por una arteriola aferente, por una arteriola eferente y unos capilares glomerulares, ¿no es cierto? Y entre ellos va a haber el mesangio. Y la otra cosa que es importante, que entre los capilares glomerulares y aquí hay un espacio urinario, y este es el túbulo y contorneado proximal. Entre este capilar glomerular y estos espacios urinarios hay una membrana de filtración, ¿no es cierto? Y esa membrana basal glomerular, ya hemos insistido varias veces, que está formada por 3 estructuras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Primero, ¿cuál era de adentro para afuera? Endotelio, las células endoteliales, muy bien, células endoteliales que tienen sus fenestras, sus orificios, que es aproximadamente 700 a 750 Armstrong. Posteriormente viene la lámina basal, ¿no es cierto?, formada por proteoglicanos y fundamentalmente colágeno tipo 4, muy bien, que ese tiene 3 componentes, ¿no es cierto?, la lámina basal propiamente dicha, y la pars interna y la pars externa. Y en la parte externa, ¿cuál era? Está formada por los podocitos, ¿no es cierto?, o células, ¿ya?, epiteliales, ¿no es cierto?, células podocitarias, y ahí está formado el diafragma podocitario, y el diafragma podocitario tiene un espacio variable entre 200 a 600 Armstrong, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Miren, esta es la imagen que normalmente ustedes tienen que ver en una histología. Cuando nosotros hacemos biopsias renales, lo que tenemos que ver. Este es un glomérulo normal. ¿Ya? Miren, estos de acá son los capilares glomerulares. Esos son los capilares glomerulares. Y si a alguno de ustedes les interesa un poco de anatomía patológica o nefrología, la forma de ver los capilares glomerulares es en los extremos del glomérulo. Este es todo el glomérulo y se ven los extremos. Nunca busquen en la parte central, porque se van a perder. Entonces se busca en los extremos para ver si está engrosado o no. Esta es la membrana basal glomerular. Acá adentro debería estar el endotelio, aquí está la lámina y por fuera los podocitos, ¿no es cierto? Y estas son, ¿qué cosa? Las células epiteliales de la cápsula de Bowman, ¿ya? De la cápsula de Bowman. Y este espacio de acá, ¿cómo se llama? Espacio urinario. ¿Estos qué son? Glóbulos rojos, ¿no es cierto? Glóbulos rojos. Ya saben que normalmente no debería pasar glóbulos rojos, pero para que sea una microhematuria, ¿cuánto debe ser? ¿Se acuerda? Mayor de 3 a 5 hematíes por campo, ¿no es cierto? Por campo, ¿ya? 3 a 5 hematíes por campo. Es un campo de aumento de 400x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero eso en valores absolutos, aproximadamente, eso son cerca de 85.000 hematíes en números absolutos. Entonces, normalmente yo puedo perder menos de 85.000 hematíes. ¿Cuántos hematíes tenemos en valores absolutos? ¿Cuántos glóbulos rojos tienen ustedes? Cerca de 5 millones. ¿Estamos?
y solamente perdemos 80.000. ¿Qué porcentaje es? Menos del 2%. ¿Ya? Bueno, entonces, hemos dicho que tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. ¿Ya? Miren, aquí está. Aquí es muy difícil de ver una arteriola aferente y una arteriola eferente, pero lo que quiero que vean es acá. Mira, forman como lóbulos. ¿Ya? Están formando como lóbulos. Miren, son igual, la membrana basal glomerular y estas son las células mesangiales. Membrana basal glomerular, células mesangiales. Ya están formando como lóbulos y todo esto es la cápsula de Bowman, las células epiteliales y acá el espacio urinario y acá las células yuxtamedulares, ¿no es cierto? Mira, o sea, es como si hubiera un arbolito, ¿no es cierto? Y se va bifurcando. ¿Ya? O sea, los gráficos que nosotros tenemos sí se puede relacionar con la histología, mira, es como si estuviera originando a pesar de un inicio, ¿ya? Acá, y se está formando como lóbulos, ¿no es cierto? Cuando voy a encontrar más de estas células, en estas células debo encontrar por grupo más o menos 2 o 3. 2 o 3, esas son las células mesangiales. Cuando encuentro más de 3 células mesangiales, eso se llama hipercelularidad mesangial. ¿Ya? Miren acá. Acá tenemos, mira, más grande, es uno de mayor aumento. El capilar, los glóbulos rojos, ¿ya? Eso podría considerarse una célula epitelial, o perdón, endotelial, la membrana basal y por afuera están los podocitos. ¿Ya? Pero esto es una célula mesangial, célula mesangial, célula mesangial, células mesangiales. Entonces no hay más de 3 células mesangiales, entonces es no es una hipercelularidad mesangial. No confundirnos con estos, que son glóbulos rojos. ¿Ya? Y miren, ¿esto qué es? La cápsula de Bowman, y estas son las células epiteliales. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Ya les he dicho que la lámina basal está formada por el colágeno tipo 4, ¿no es cierto? La matriz mesangial también está formada por el colágeno tipo 4 y por bastantes glicoproteínas, como en el caso de los proteoglicanos y microfibrillas, y microfibrillas, ¿ya? Gracias a esta estructura se puede ver en la coloración de plata y la coloración de tinción paz. Esta es la coloración de plata. Entonces, esta es la matriz mesangial. Entonces, el mesangio, ¿se acuerdan cuál era el mesangio? El mesangio tenía dos propiedades. Era una propiedad de sostén que estaba entre los lóbulos, ¿no es cierto? De los capilares glomerulares, entre los lóbulos. Tenía una propiedad de sostén, pero además tenía una propiedad inmunológica, ¿no es cierto? Ya, entonces, gracias a esta coloración de plata, yo puedo ver todas estas células, mira. Y la otra es la tinción de paz. Esta tinción de paz, ¿ya? Miren, acá se ve el mesangio. Cuando acá encuentro muchas células a nivel del mesangio, eso se va a llamar hipercelularidad mesangial. ¿Ya? Lo que se está tiñendo no es la célula, lo que se está tiñendo es el componente, la matriz, es decir, el colágeno. ¿Ya? Entonces, este teñido es el colágeno. Para que vean que esta matriz, acá dentro hay células. ¿Ya? Y esas células son las células mesangiales. Y debe haber más o menos, por cada uno de estos capilares, debería haber 2 o 3, nada más. ¿Ya? Entonces, nuevamente les digo, estas células mesangiales tienen doble función. Función de sostén y función inmunológica, ¿no es cierto? Formado por el retículo, por el sistema RES, ¿no es cierto? Ahora, la función de sostén también actúa en el hecho de que si yo disminuyo la filtración glomerular, al disminuir la filtración glomerular, esos sensores de cloro y sodio llegan a la mácula densa, el sensor de cloro, a la mácula densa, entonces le dice, no, tienes que reabsorber, pero para reabsorber necesito que tengas mayor contacto con el plasma, mayor contacto con la sangre. De lo que era un capilar pequeño, se vuelve un capilar grande. ¿Y quién lo agranda? ¿Quién lo va agrandando? Las células mesangiales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes o cuando las personas empiezan a hacer ejercicio exagerado?
¿Qué pasa con las células musculares? ¿Se hipertrofian o no? ¿No es cierto? Cuando esas células mesangiales todo el rato están haciendo ese procedimiento, entonces se hipertrofian. Y al hipertrofiarse, ya dejan de hacer ese procedimiento y se achican. Y al achicarse, ahí es donde vienen los fibroblastos. ¿Ya? Y allí es donde se evidencia un espacio de fibrosis. Y ya no empieza a funcionar eso. ¿Ya? Entonces, es más o menos el mecanismo por el cual, por ejemplo, en los pacientes con nefropatía obstructiva, es decir, pacientes que son posteriores a algún proceso de obstrucción, piden que se aumente el filtrado glomerular, y es por eso que con el paso del tiempo empiezan a presentar un compromiso glomerular, ¿no es cierto? Porque la nefropatía obstructiva, ¿qué compromiso da? ¿Glomérulo o túbulis? Túbulis, ¿no es cierto? No debería haber compromiso glomerular. Pero al haber compromiso del túbulis no se reabsorbe bien el cloro, no se reabsorbe bien el sodio. Entonces manda una señal a las células mesangiales. Va mandando, se hipertrofia, se llena de fibroblastos. Y con el paso del tiempo eso se va convirtiendo también en compromiso glomerular. Y enfermedad renal crónica, ya con disminución de una tasa de filtración glomerular. Ya, nuevamente, miren, ahí están las células. Esta es la mácula densa. ¿Ya? La mácula densa, arteriola aferente, arteriola eferente, el hilio, el túbulo contorneado proximal y los glomérulos y los capilares. Mira. Y la membrana, nuevamente les vuelvo a colocar esta gráfica porque me parece que es importante. Mira, el podocito con sus procesos podocitarios. Y acá adentro, ¿qué son? El endotelio, ¿no es cierto? Con sus fenestras del endotelio. ¿Ya? Las células endoteliales. Y entre los dos, ¿qué viene a ser? La lámina basal, ¿no es cierto? Todo esto forma la membrana basal glomerular. Y esto es lo que se ve con el microscopio electrónico. ¿Ya? Miren cómo ven estos son los podocitos. Cómo se va abriendo los podocitos. ¿Ya? Nuevamente, mira, una aproximación esquemática ya. Las células mesangiales, aquí está la célula mesangial, donde está la célula es una matriz. ¿No es cierto? Por cada uno de estos, ¿cuántos debe haber como más o menos de estos? 2 o 3, ¿no es cierto? Y mira, el endotelio, sus espacios, sus fenestras, la lámina basal, el podocito con sus procesos podocitarios, con sus pedicelos. ¿Fácil de entenderlo? ¿Ya? Listo, lo que les decía, la cantidad de células mesangiales debe ser de 2 a 3. Y el aparato yuxtaglomerular es un aparato que está formado entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Ya? Y son células especializadas. Mira, este es el aparato. Esta es la mácula densa y este es el aparato yuxtamedular. ¿No? Más o menos acá sería, ¿no? Mácula densa, aparato yuxtamedular. Listo. Estas son también células especializadas, ¿ya? Y que van a tener son células peripolares, ¿ya? Que se van a ubicar exactamente en el epitelio parietal y que van a estar en contacto también con el epitelio visceral, ¿ya? Y con la mácula densa. Listo. Entonces, esa es la parte del glomérulo. Veamos ahora la parte del intersticio. El intersticio es el tejido de sostén del parénquima renal, que más o menos viene a ser entre 7 a 9% del volumen cortical. Listo. En histología eso va a corresponder al espacio entre todos los glomérulos, al espacio entre los túbulis, el espacio entre todos los vasos y el espacio entre los nervios. ¿Dónde hay poco intersticio? En la corteza. ¿Dónde hay más intersticio? En la médula. Y va a estar formada por células de fibroblastos que también producen eritropoyetina, por células del sistema inmune, vamos a tener monocitos, macrófagos, células dendríticas o linfocitos, y también vamos a tener estructuras fibrilares extracelulares, como proteoglicanos, glicoproteínas, y va a haber componente líquidos también. Estas células dendríticas son células que participan en el sistema RES también, como respuesta inmunológica.
Entonces, mira, estos son túbulis. Entre túbulo y túbuli, el intersticio. Esto es en una corteza. En la corteza los túbulis son más gruesos. Entonces, el espacio entre el intersticio va a ser pequeño. Mira, acá tengo un túbuli y acá tengo otro túbuli. Acá los túbulis son más delgados, ¿no es cierto? Y menos gruesos. Y entre los dos está el intersticio. Mira, acá en el intersticio no hay células, pero acá mira 3 células. ¿Ya? Entonces, todo esto viene a ser el intersticio. Es el que está dándole sostén. ¿Ya? Es todo el espacio que está entre los glomérulos, entre los túbulis, ¿ya? Entre los vasos. Acá no hay ningún vaso para poder explicarles cómo es la característica del vaso. Y los túbulis lo que les decía, mira, el túbulo que mayor actividad tiene son los túbulos contorneados proximal. Y al tener mayor actividad los túbulos contorneados proximal, necesita mayor energía para realizar su trabajo. Y si necesita mayor energía, necesita mitocondrias. Entonces necesita mayor cantidad de mitocondrias. Si necesita mayor cantidad de mitocondrias, no podrán ser células aplanadas. Entonces tendrán que ser células cúbicas. Ahí está. Y al ser células cúbicas, el núcleo está en la base y las mitocondrias también están en la base. Pero otra cosa más es importante. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la proteinuria? ¿Se acuerdan? Y dijimos que nosotros podemos filtrar proteínas y eso se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? En forma de endocitosis. Y cuando se reabsorbe esas proteínas de endocitosis, ¿a dónde va a pasar? ¿A qué organela de la célula? Retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Rugoso. Entonces, a este retículo endoplasmático rugoso, en estas células de las primeras porciones del túbulo contorneado proximal tienen bastante retículo endoplasmático. Entonces, al tener bastante, son células grandes, nuevamente como les dije, células grandes y células cúbicas, con microvellosidades. Esas microvellosidades es para tener mayor superficie de contacto. Y estas son las células posteriores, estas ya son células del túbulo distal. Miren las células del túbulo distal. Ya, esta ya es una gráfica comparativa en la que ya se les ha dibujado la membrana basal. Ya, entonces, normalmente no se ve así. Ya, entonces, ya acá se ha dibujado este espacio. Ya, pero se hemos dibujado para que ustedes puedan diferenciar estas membranas. Ya, mira, ya son células más pequeñas. Ya, las células se van achicando, de lo que son cúbicas se vuelven, de lo que son cilíndricas, se vuelven a cúbicas y después se vuelven más planas esas células. ¿Ya? Entonces, veamos un poco de las glomerulopatías. Las glomerulopatías es un capítulo muy bonito en nefrología, es un capítulo aparte. Ya, y como les decía al principio, si nosotros no entendemos, en algunas personas no es difícil de entender. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacerles entender y he tratado de colocarles algunos cuadros para que ustedes entiendan. Dice, ¿qué son las enfermedades glomerulares? Va a ser cualquier grupo heterogéneo de enfermedades que va a ocasionar alteraciones anatomopatológicas a nivel de la membrana basal glomerular, ya, fundamentalmente, o va a tener presencia clínica de estas alteraciones. ¿Ya? Entonces, ¿va a lesionar la membrana basal o simplemente no voy a ver lesión, pero voy a encontrar alteraciones clínicas? ¿Ya? Y fundamentalmente las lesiones, como su nombre lo indica, son glomerulares, glomerulopatías. Fundamentalmente voy a lesionar el glomérulo. ¿Ya? ¿Y cuáles son todas esas? Ya sabemos que la unidad funcional es el glomérulo, ¿no es cierto? Y lo más importante de esto es la pared capilar glomerular. ¿Ya? Esta pared capilar glomerular. Nuevamente, el espacio urinario, mácula densa, yuxtaglomerular, arteriola aferente, arteriola eferente, y estos son los capilares, y acá afuera están los podocitos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se va a clasificar? Se va a clasificar, hay diferentes tipos de clasificaciones. Para que podamos entender, he encontrado algunas más simples, ¿ya? Agudas.
Glomerulopatías agudas son aquellas que se van a iniciar súbitamente y hay una buena delimitación con el tiempo. Generalmente estas glomerulopatías agudas se van a ir acompañando de hematuria. Entonces, cuando ustedes ya vean un paciente con hematuria, entonces piensen que el grado de afectación de inicio es agudo. No en todos los casos, pero le estoy diciendo por eso generalmente. ¿Ya? Y las rápidamente progresivas. Esto sí es casi el 98%. Cuando tengan semilunas, así se llaman, semilunas, excrescencias o células, ¿ya? O células en el espacio urinario, eso generalmente es una rápidamente progresiva. Esa rápidamente progresiva generalmente se presenta en semanas o meses y ya no hay recuperación. Bueno, hay diferentes tipos de excrescencias o de semilunas que no vienen al caso ahora a explicarlas, pero lo que quiero que me entiendan que cuando es agudo es de implantación rápida, con hematuria. Cuando es subagudo, cuando es semanas o meses, generalmente son las rápidamente progresivas y eso se va a caracterizar por la presencia de semilunas, de células epiteliales, células que se van a encontrar en el espacio urinario. ¿Se acuerdan dónde era el espacio urinario? ¿Seguían en una gráfica? ¿Ya? Entonces, lo que quiero es ahorita que empiecen a imaginarse cómo es su glomérulo. ¿Ya? ¿Y dónde estarían esas excrescencias? ¿Dónde estarían esas semilunas? A ver, para ayudarles. Si yo tengo mi gráfica de un glomérulo normal, ya, acá, glomérulo normal, ¿no es cierto? ¿Dónde estarían esas semilunas? ¿Dónde estarían esas excrescencias? Estoy diciendo, son epiteliales, pero de la cápsula de Bowman y que se está localizando en el espacio urinario. ¿Dónde es el espacio urinario? Acá no veo la arteriola, se perdió. Acá no veo la arteriola aferente ni eferente, ¿no es cierto? Es normal, porque dependiendo de dónde se hace el corte. Lo que sí veo son los glomérulos, esto es el capilar, ¿no es cierto? Capilar. ¿Esto qué es? Acá van a estar las células mesangiales, ¿no es cierto? Esta es una célula mesangial, esta es otra célula mesangial, otra célula mesangial, ¿no es cierto? Ya, este es el espacio urinario. Y esta es la cápsula de Bowman. Entonces, cuando acá se llene de células, esa es una rápidamente progresiva. Ya, y las crónicas generalmente son de cursos insidiosos y tienen una evolución de años. Ahora, la mayoría, así como en el caso contrario, ¿se acuerdan? Más o menos puede hacer algo de analogía. Nefrótico, ¿a qué se refería? Nefrótico, ¿qué era? Proteinuria. ¿Pero era agudo o persistente? Nefrótico. Persistente a los años, ¿no es cierto? Igual ustedes pueden hacer relación. Crónicas, generalmente de varios años. ¿Y con qué se va a presentar? Con proteinuria. Nefrítico, ¿cómo era? Agudo y con hematuria, ¿no es cierto? Igualito, mira, las agudas tienen hematuria. ¿Ya? Entonces pueden hacer ese tipo de analogías. Ya. Y después se pueden clasificar, según su etiología, se pueden clasificar en primarias y secundarias. Primarias generalmente son por alteraciones del sistema inmunitario, ¿ya? O alguna alteración genética, ¿ya? Y las secundarias es, como su nombre lo indica, secundario, alguna enfermedad sistémica generalmente. ¿Estamos? Ya, muy bien. Bueno, hay otro tipo de clasificación. A ver, para que nosotros podamos entender bien las clasificaciones, les he traído 4 términos. Ya, difusa y focal y global y segmentaria. ¿Ya? Difusa es cuando afecta a todos los glomérulos. ¿Estamos? Difusa, es una lesión difusa, afecta a todos los glomérulos. Y focal es cuando afecta a un grupo de glomérulos. ¿Estamos? Y cuando yo digo global y segmentaria, global es digo cuando afecta
a todo el glomérulo. Y segmentaria es cuando afecta a parte del glomérulo. ¿Estamos? A ver, un ejemplo. Digamos que cada una de estas sillas es un glomérulo. Y he hecho una de las mejores biopsias de mi vida. He sacado 50 glomérulos. ¿Ah? Entonces, si estuvieran afectados todos los glomérulos, ¿qué sería? ¿Difusa o focal? Todos los glomérulos, difusa. Si estuvieran afectados solamente una parte de los glomérulos, focal. Entonces, cuando yo voy a hablar de todos los glomérulos, hablo de difusa o de focal. Pero cuando voy a hablar solo de un glomérulo, de la parte del glomérulo, voy a hablar de global o segmentaria. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ya escucharon hablar de una enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo sería eso? Glomerulosclerosis focal y segmentaria. A ver, focal. ¿Afecta a todos los glomérulos? No. Entonces, en la biopsia yo voy a encontrar que no está afectando a todos los glomérulos, que está afectando a una parte de los glomérulos, ¿no es cierto? Y cuando hablo de segmentaria, un segmento, un pequeño espacio de los glomérulos nada más. ¿Estamos?